entenderse. La publicidad que el receptor percibe de modo inconsciente ha sido uno de los temas de debate. Los expertos han reflexionado acerca de la utilización que se hace desde la publicidad, del procesamiento subconsciente que desarrolla el ser humano y que se traduce en un cambio de actitud. Todos hacemos este procesamiento porque vamos haciendo rutinas de acción que vamos incorporando y las ejecutamos automáticamente y ocurren a tal velocidad que no afloran a la conciencia. Eso no quiere decir que no podamos ser conscientes de ellos. Si nos paramos a pensar, podemos verlas, pero la publicidad ha hecho un uso muy extensivo de esto, ¿no? Ha hecho un uso muy extensivo porque sabe que si recurre a esas rutinas que las personas tienen incorporadas en su actividad cotidiana, va a ser mucho más fácil el que, digamos, la idea del creativo llegue a la persona, ¿no? Y entonces la persona, casi sin quererlo, ¿verdad?, pues va a caer, digamos, por así decir, en sus redes, si se me permite esa expresión. Las relaciones interculturales y la comunicación en esas relaciones ha sido uno de los puntos de interés de los investigadores. Existen entornos sociohistóricos como la Unión Europea que influyen en el desarrollo de la comunicación intercultural, ya que favorecen el intercambio entre personas de distintas culturas que deben ajustar sus procesos de comunicación. La comunicación no es solamente una transmisión de información entre, como la clásica definición, entre un receptor y un emisor y a través de un canal. Es algo mucho más complejo que implica que las dos personas se ajusten, las personas que intercambian la comunicación, y además es un proceso en el cual lo que hacemos es crear significados. Se construyen significados de una manera compartida y en gran medida esos significados que están construyendo en la interacción dependen de algunos aspectos implícitos que ya conocemos cuando pertenecemos a la misma cultura. Es decir, que hay muchas cosas que no hay que decir porque se sobreentienden. Sabemos de lo que estamos hablando, sabemos una serie de cuestiones previas, digamos. Y en el mismo proceso de comunicación no solamente se crean estos significados o se construyen, sino además es un proceso en el que hay múltiples objetivos, entre ellos mantener la relación entre las dos personas que están hablando o que están intercambiando. Existen diferentes estilos comunicativos que los expertos identifican con diferentes estilos culturales. El estilo directo, que tiene mucho que ver con las culturas individualistas, es un estilo en el cual tratamos de expresar de una manera muy sucinta lo que pensamos, expresamos el yo, empezamos frases con yo pienso, yo creo, y se dice de una manera muy definida. Y básicamente lo que se trata es de expresar las metas de la persona que está hablando. Mientras que el estilo indirecto es un estilo que va guiado, entre otras cosas, uno de los objetivos es mantener la interacción entre las dos personas que están hablando. Y aquí, implica que las cosas se dicen mucho más indirectamente, hace más referencia a metas colectivas y, sobre todo, si hay una discrepancia, pues no se expresa de una manera clara. Es decir, que personas que, por ejemplo, que son negociadores de empresas que tienen intercambios internacionales, lo comentan. Hay veces que estás interactuando con los españoles, que somos más bien de estilo directo, la mayoría, no todos, pero la mayoría somos de estilo directo, nos encontramos con interlocutores que tienen un estilo indirecto y que a lo mejor no te van a decir que no, cuando en una negociación no se está de acuerdo, sino que a lo mejor se cambia de tema. Y el comunicador debe saber que eso indica que la negociación no va a ir hacia adelante y que hay que dejar más tiempo, hay que hacer nuevas propuestas, etc. Es decir, que hay una serie de procesos muy sutiles y que a veces inciden en que algo fracase sin necesidad de que fracasara. La publicidad no sirve por igual a todos los integrantes de una cultura. Las investigaciones sostienen que los medios silencian a los grupos sociales minoritarios o excluidos y que refuerzan la visión del mundo del grupo dominante. El estilo sucinto
trata de expresar el máximo de una manera muy parca, en pocas frases. Todo se está expresando de una manera, como digo, económica, por decirlo de alguna manera. El elaborado utiliza muchísimas metáforas, repeticiones, exageraciones, etc. Hay una anécdota que, bueno, no sé si es una anécdota verificada o no, pero que en los libros sobre comunicación intercultural se está mencionando, y es el comienzo de la Guerra del Golfo. Aparentemente, desde la Secretaría de Estado de los Estados Unidos avisaron al embajador, que era cuñado de Saddam Hussein, de que la cuestión estaba empezando a... Bueno, que los Estados Unidos tenían intención de atacar si Irak no se retiraba de Kuwait. Pero se lo dijeron de una manera sucinta: vamos a atacar. Y, por lo visto, el embajador, al hablar con el presidente de Irak, le dijo: no hay peligro, no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque en un estilo más elaborado, que muchas veces es el que se utiliza en la retórica de los países árabes, tenía que haber hecho una afirmación muchísimo más exagerada, repitiendo el peligro que se avecinaba. Es decir, que bueno, esta anécdota, ya digo, no sé si está verificada o no, pero nos indica un poco cómo las retóricas son distintas y la comunicación a veces es muy difícil. Al espectador no se le ofrece una interpretación de la realidad amplia y equilibrada. Los medios de comunicación y la publicidad presentan una visión limitada de la realidad. Así se estrecha la percepción de los receptores. Según los expertos, los medios suelen amputar la diversidad existente. En las cuestiones de migración, a veces pues, en los intercambios que tenemos con los inmigrantes en nuestro país, muchos de ellos vienen de culturas en que se utiliza más el estilo indirecto. Por tanto, a una petición de que la persona haga algo que a lo mejor va contra sus deseos y no se atreve a expresarlo, pues a lo mejor no te contestan que no lo van a hacer, pero después puedes encontrarte con que es mucho más difícil que siga aquella pauta que aparentemente hemos determinado previamente que se va a producir. Entonces nos sorprendemos y a veces nos enfadamos. La utilización del lenguaje publicitario en función del género produce una discusión permanente en diversos ámbitos de la sociedad. Practica el panting, como quieras, donde quieras. Y si es con Benís de Marie Claire, mejor, mujer. Ponte Marie Claire y practica el panting. Uno aprende un estilo comunicativo que se promociona según el género de las personas y dependiendo del nivel de igualitarismo en una sociedad. Y entonces nos encontramos que las mujeres pues, tienen un estilo comunicativo que a veces es poco asertivo y por ejemplo, utilizar muchas matizaciones, utilizar preguntas al final, ¿verdad? ¿No es así? Cosas de estas que le quitan importancia, le quitan fuerza al mensaje. Y esta cuestión, bueno, pues se puede ir modificando. Hay, como digo, un debate respecto a esto. Se ha criticado mucho desde algunos ángulos feministas porque es como dar una carta de naturaleza a unas diferencias y, sin embargo, pensamos que esto se aprende. Las mujeres, hay estudios fascinantes sobre las niñas pequeñas cuando tienen en el marco familiar, hay un bebé y hay una niña pues, de 2 años que pueda entender y que pueda hablar. Las madres o los padres hablan más de las emociones del bebé cuando hay una niña presente que cuando es un niño. Entonces se familiarizan mucho más con el lenguaje emocional y son muchísimo más capaces de manejarse ahí, ¿no? Entonces, bueno, son diferencias que a veces van a favor y otras veces van en contra. Desde los creativos de publicidad y los medios de